Estamos en vivo a nivel nacional. Son las 7 de la mañana. De moderado a alto se proyecta el fenómeno del niño. Noti Hoy, con las novedades ocurridas en las últimas horas. Noti Hoy. La noticia como debe ser. Noti Hoy, la noticia como debe ser. Al centro de la información. Centro mueve tu vida. Somos Centro. 7 de la mañana con 39 minutos. 7 horas 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Al momento se analiza por qué llegamos a una situación tan crítica como la que estamos viviendo con los apagones. Y muchos dirán la inacción. El presidente dice parte del problema es un sabotaje porque le ocultaron información. Se habla ya de la relación de la señora Andrea Robo en la administración de Esteban Albornoz cuando era ministro de Electricidad durante el gobierno de Rafael Correa. Y obviamente hay que tomar en cuenta de que jamás, que yo recuerde, en marzo o abril había soles radiantes con radiación alta. Abril, decía mi abuelita, aguas mil, y mayo hasta que se rompa el sayo. A lo mejor eso le dio la confianza necesaria al gobierno, a los funcionarios que estaban manejando, porque era inusual que un estiaje se presente en marzo o en abril. Más bien, esta situación, este fenómeno se presentaba octubre, noviembre, diciembre. Pero ahora estamos abocados a una crisis energética con varios ingredientes. Inacción, no sé si falta de aplicación de una ley denominada No Más Apagones, porque se aprobó una ley por parte de esta estructura legislativa denominada No Más Apagones, como que si se fuera necesario o posible decretar que terminen los apagones o mediante una ley lograr que se superen los problemas naturales. ¿Cuál es la lectura y qué es lo que cree usted se debe hacer frente a un panorama que estalla en las manos una semana antes de una consulta popular? En política no hay coincidencias, dicen los analistas. Rodrigo Gómez de la Torre, el ingeniero expresidente del Consejo de Cámaras de la Producción, se encuentra conectado con nosotros. Rodrigo, bienvenido, muchas gracias. ¿Qué decir frente al escenario que le planteo con algunos elementos? Buenos días. Muy buenos días, estimado Wilson. Buenos días a todos quienes nos siguen en la radio y en las redes. A ver, creo que rápidamente has hecho un balance bastante interesante. Es cierto, tenemos un problema de estiaje real, que no solamente es un problema del Ecuador, sino también lo está viviendo Colombia. Y de hecho, Colombia está con racionamientos no solamente en temas eléctricos, porque Colombia tiene un mejor balance de lo que es producción eléctrica, entre lo que es hidroeléctricas y lo que es termoeléctricas. Y termoeléctricas, mantengámoslo presente. Así también Colombia está con racionamientos de agua potable por efectos del estiaje. Los temas del cambio de clima son reales, pero aquí yo creo que hay que analizar varios aspectos. Hemos tratado el primero. Hay falta de lluvias en la cuenca oriental, lo cual no alimenta de agua el río para el canal que ingresa a Coca-Cola Sinclair. Eso baja la generación. Recordemos que el embalse de Mazar está aguas arriba del embalse de Paute. Y Mazar está seco, si es que se secó hubo una derivación del agua de Mazar. Esta agua no se desaparecía, esta agua bajaba a Paute, que tiene mucho mayor capacidad de generación. O sea, hay un problema de falta de agua, no solamente de movilidad de agua. Tercero, ya en el gobierno pasado estuvimos hablando de la necesidad del mantenimiento y recuperación del parque termoeléctrico, porque la compra de
Energía Colombia no es de los últimos meses, es desde hace buen rato atrás, y en varias ocasiones Colombia ha dejado de vendernos por problemas de agua allá, y ahora también está igual. No es solamente, no todo es político, por favor, no todo es político. Y ahora sí, definitivamente, yo creo que sí deberíamos investigar si ya se inició el gobierno pasado el tema de la recuperación del parque termoeléctrico, ¿qué sucedió en este gobierno? Ahí sí podría haber definitivamente una negligencia de ciertos funcionarios, obviamente, pero también no se descarta que haya un potencial sabotaje. O sea, esto de aquí es un tema ¿cómo se dice ahora? Y este es un término muy usado. Este es un problema multidimensional, que además sí coincide en un mal momento, y sí creo que lo que se pretendió era jalar las sábanas hasta lo que den para tratar de llegar al día domingo y poder salir la consulta popular. Pero no podemos seguir creyendo que todo en el Ecuador es político. Caso contrario, tendríamos que llamar directamente a un juicio político a San Pedro por no haber mandado el agua. Y aunque se le rieron mucho al exministro Santos Alvite, él hablaba de que hay que pedir que llueva, porque no teníamos un parque termoeléctrico. ¿Qué se avanzó en ese gobierno y qué se continuó en este? Ese ya es materia de otra discusión y de otra investigación que sí debe darse. Ahora, el presidente habla de un sabotaje, y yo le decía que en política no hay coincidencias. ¿Cómo es que una semana antes de la consulta popular empiezan estos racionamientos sin anuncios y posteriormente se asume la crisis con anuncios de apagones? Porque podría interpretarse de diversas maneras, porque el presidente, si habla de sabotaje, está de cierta manera sugiriendo que aquellos que están impulsando el no en la consulta tienen algo que ver con este estallido de la crisis energética, con este colofón que ha tenido de una crisis que venimos trayéndola desde hace mucho tiempo atrás. Precisamente, si nosotros hacemos memoria y regresamos, evitemos los momentos políticos, regresamos a antes de las declaraciones de AMLO en las cuales hace mofa del asesinato de Fernando Villavicencio, lo cual deberíamos estar cuestionando muy fuertemente como Ecuador, al igual que cuestiona el triunfo de Daniel Noboa a la presidencia. Antes de eso, ya había anuncios de que los embalses estaban llegando a niveles límites. Ojo, tenemos embalses en Mazar, tenemos embalses en Paute, que como digo, de alguna manera están conectados. Coca-Codo no tiene embalse, depende del caudal del río exclusivamente. Uh-huh. Y hay otras centrales que son de menor capacidad, como son Manduriacu. El caso de Toachi-Pilatón sigue en proceso de construcción, no acaban de cuadrar. El caso de... No nos olvidemos que Coca-Cola Sinclair tiene problemas de fisuras internas, ¿no? Pero, regresando a lo otro, yo quería primero comenzar con el tema que ya nos habían anticipado los problemas de embalses, y Colombia también, antes de las declaraciones de AMLO, para evitarnos las declaraciones de expulsión de la embajadora, la potencial fuga perdón, si alguien tiene sentencia ejecutoriada, creo que se le puede llamar delincuente sin ningún inconveniente. Y todos estos eventos que tienen una connotación política, ya estábamos hablando de que había problemas de embalses y estábamos hablando de limitaciones de venta de energía desde Colombia. Ahora, algo que tú has mencionado, yo creo que es relevante. El tener una ley, por más que tenga un rimbombante nombre, no más apagones, y que haya sido votada por la gran mayoría de la Asamblea, no soluciona el problema ni de San Pedro, ni del mantenimiento de las termoeléctricas, ni del estiaje, ni otra serie de problemas que tenemos. Más bien, esa ley le veíamos con muchísima esperanza para solucionar un problema que es el estatismo energético. Esta ley, por el contrario, permite hacer nuevas inversiones en temas amplios hacia
nuevas formas de generación de energía, positivo. Pero curiosamente, tenemos problemas en transmisión y limita la generación hidroeléctrica. Esa ley debería haber liberalizado el mercado energético para beneficio de los ecuatorianos, porque el déficit energético se lo viene teniendo ya presente desde hace varios años. No es solamente semanas, no son días, no son meses. Estamos comprando energía a Colombia ya más de 2 años. Entonces, esto de aquí, con todo el respeto y a todo el mundo, creo que era una guerra avisada, en donde adicionalmente no descarto, obviamente, que haya habido un sabotaje y definitivamente una negligencia, pero hay otros problemas estructurales sobre los cuales unos están en manos del gobierno, como sería del gobierno el que sea, del gobierno de turno, y como sería mantener un parque termoeléctrico presto para operar en caso de cualquier eventualidad. Y el otro tema es un tema de estiaje que lo está viviendo, se lo está viviendo en general en varios frentes, y parece que, y bien lo has mencionado, parece que con la esperanza de abril a Guasmil y mayo hasta que se parte el sayo, íbamos a salir adelante. Curiosamente, con el mismo precepto del ministro Santos Albite, esperando las lluvias. Ahora, estamos dialogando con Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente del Consejo de Cámaras de la Producción. Rodrigo, usted ha hablado de esta suerte de impulso estatista, porque la Constitución de la República vigente habla de la prohibición de la privatización de áreas energéticas. Pero cuando es necesario analizar que el gobierno central y el Estado no maneja de manera eficientemente los sectores, si tomamos en cuenta educación, salud, incluso comunicación, se hizo el gobierno del expresidente Rafael Correa de algunos medios de comunicación, que ahora solo basta echar una mirada a cómo están, muy diferente a lo que sucedía cuando estaban en manos privadas. Yo no quiero, sé que van a condenar lo que digo, no quiero hacer una loa a que la empresa privada puede manejar de manera mucho más eficiente que el Estado el tema, porque me van a decir que soy privatizador. Pero yo sí creo que debe haber una mayor apertura de la inversión privada, extranjera, nacional, con el control del Estado ecuatoriano, para que no se produzcan distorsiones. Eso yo creo que permitiría de cierta manera que tengamos servicios mucho más eficientes en el área de la salud. Miren ahora la crisis que tiene la seguridad social. Son situaciones que hay que analizarlas y que no hay que descartar la posibilidad de que se introduzcan reformas, cambios que le den una mayor apertura, no sé si a la privatización, pero sí a la concesión sin mayores tropiezos, porque esos tropiezos terminan decepcionando a quienes quieren invertir en diversas áreas, Rodrigo. Precisamente, y la Constitución misma, que si bien tiene sus limitantes, también determina que el Estado puede delegar o concesionar, inclusive, de ser el caso, aplicando la ley de APPs, que yo personalmente tengo 2 o 3 observaciones, puede entregar al sector privado la generación eléctrica. Por eso es lo que decimos, que esa ley, la de no más apagones, sí podía ser una puerta abierta para traer e implementar nuevos sistemas de generación. Sin embargo, esa ley mantiene el precepto de estatismo energético que nos tiene como estamos. Porque, como digo, si no estuviéramos desde hace rato tratando esto, no se hubiera planteado promulgar una ley con un nombre tan bonito y tan rimbombante para posteriormente tener apagones. Y aquí sí yo sí quiero llamar a algo que es real. El día domingo tuvimos apagones, se filtró un documento que hablaba de cortes de 5 horas, luego se desmintió, aparecieron cortes de 3 horas, particularmente voy a hablar de la empresa eléctrica Quito. Luego se planteó un horario de cortes que se modificó, se subió nuevamente a 5 horas y media, y ahorita estamos con cortes de 8 horas.
incómodos, indiscutiblemente, son cortes extremadamente incómodos, pero tengamos en cuenta que la situación energética es muy grave, muy, muy grave, y que eso va a requerir una comprensión, y el planteamiento del decreto 226, en el cual se suspenden actividades jueves y viernes, yo creo que tiene mucha vinculación de tratar de frenar lo más posible el consumo de energía eléctrica para que la poca agua que está llegando, sea a Mazar y luego migrando hacia Paute, pueda ser de alguna manera almacenada. Si a mí me preguntan, comentario políticamente incorrecto, yo creo que los apagones que se suspendieron al inicio del gobierno tal vez debieron haberse mantenido por un tiempo más para tener alguna reserva y tener un plan de ahorro energético, porque estamos viviendo una situación muy compleja y esto obviamente va a afectar al movimiento general de la economía, sea esta formal o informal. Pregunta final a Rodrigo Gómez de la Torre. ¿Cree usted que el capítulo apagones va a incidir en la decisión que adopten los ecuatorianos en la consulta del día domingo? ¿Debería afectar, debería incidir o se deben separar las cosas? ¿Qué piensa usted al respecto? Tomando en cuenta las experiencias que hemos tenido con la consulta popular de Guillermo Lasso y algunos otros procesos que la historia nos entrega. Estimado Wilson, creo que quienes hemos estado inmersos en política de hace varios años, o sea, y justamente el día de ayer teníamos una reunión antes de que nos corten la luz, estábamos revisando precisamente los números de la consulta. El tema apagones no había incidido en términos de popularidad de la presidencia a lo largo de este tiempo. Sí creo que es una mala coincidencia o una mala coincidencia ayudada por alguien que se haya dado esto en esta semana. ¿Qué va a suceder el domingo? Y para mí siempre será un misterio. Las encuestas, las proyecciones determinan el sentir del ecuatoriano del día que se le encuesta, pero la decisión del ecuatoriano se toma el día que se marca la rayita en la papeleta. Hemos visto cambios abruptos en la última semana en muchas elecciones y lamentablemente yo creo que aquí el ecuatoriano tiene que pensar en el país, y yo invito a quienes me escuchan y por favor, si quieren, compartan el mensaje, pero leamos las preguntas. No podemos oponernos a la extradición de delincuentes, a crímenes transnacionales. Creo que hemos visto el beneficio de tener a las Fuerzas Armadas combatiendo la delincuencia organizada en las calles. Creo que es importante poder generar espacios de empleabilidad a través del trabajo por horas. Y algo claro, necesitamos inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa, cuando tenemos una justicia metastasiada, con sobornos, con purgas y con plagas, requiere de que haya un árbitro internacional que pueda dirimir sobre los potenciales conflictos, porque eso le da certezas a la inversión extranjera. Y si muchas veces, y aquí qué pena decirlo así de drástico, pero voy a irme fuera de muchos años atrás, cuando en el año gobierno de Abdalá Bucaram, año 96, 97, 1996, sí, se decidió cambiar los contratos petroleros de manera abrupta, rompiendo los contratos. Eso generó demandas, pero esas demandas no se generaron porque sí, esas demandas se generaron porque en el Ecuador nos encanta cambiar las reglas del juego. Me fui a los 90, me fui al siglo pasado. Esa mala costumbre se ha mantenido. Entonces las demandas se dan porque hay o mala elaboración de contratos o porque hay rompimiento de contratos. Si hacemos bien las cosas, pues no pasa nada. Pues el arbitraje internacional es solamente una garantía de que haya equilibrio, pero más bien lo que necesitamos es eso. Por eso yo me enfoco que las Fuerzas Armadas apoyen, que por favor a los delincuentes con temas de delincuencia transnacional sean extraditados definitivamente, para que sean sentenciados con una justicia más proba. Definitivamente buscar nuevos mecanismos de empleabilidad a través del trabajo por horas, definiendo claramente cómo se va a pagar la hora, y además
reconociendo que el mercado laboral es el que al final del día va a marcar la pauta de cuánto vale una hora. Y como digo, el tema de arbitraje internacional fundamental. Bueno, le comento para que vaya a esta jornada a trabajar, entiendo yo que está trabajando, Rodrigo, de acuerdo a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, vamos a tener a partir de ayer en la tarde, de acuerdo a este pronóstico, 5 días de lluvias moderadas a altas, lo que podría significar la recuperación del agua que necesitan los embalses. Van a haber lluvias de moderadas a altas y justamente va a ser en la parte oriental de la cordillera en donde se necesita el recurso hídrico. Eso le dejo boteando en la cancha, mi estimado Rodrigo. Estimado Wilson, que Taita Diosito ayude y se cumplan con esas lluvias y que para la cuenca oriental pues sean más hacia altas y que sean sostenidas no solamente por 5 días, sino por mucho más. Porque lo que estábamos viendo de las cifras de embalses del día de anteayer y ayer, veíamos que está saliendo más agua de la que está ingresando por los ríos, y eso es parte de la realidad que vivimos. Entonces, perdón por la analogía, pero es igual que el presupuesto general del Estado. Si el presupuesto general del Estado dice que quieren gastar 25,000 millones, pero que vamos a recaudar solo 18,000, pues si entra menos de lo que sale, vamos a terminar con déficit. Lo mismitico pasa en el agua y lo mismo pasa en la generación eléctrica. Por eso más bien yo creo que sí debemos tener un buen manejo y un prudente manejo de lo que es en este momento la energía eléctrica. Si la empresa eléctrica, cuando uno llama a reclamar por algún tema, siempre tiene un mensaje: no se olvide que una luz apagada es $1 ahorrado. Pues hagamos eso. Comencemos a ser prudentes en el manejo, y no solamente de la luz eléctrica, sino también del agua potable. Creo que eso es un tema que se debería implementar campañas permanentes, no solamente por este tema puntual de temporalidad lamentablemente incierta, pero no es un tema que lo ha generado la política exclusivamente. Este es un tema que tiene causas también estructurales de otra índole. Gracias, Rodrigo. Una buena jornada, un asueto placentero, le deseo, y una reflexión absoluta para la consulta popular del domingo. Muchas gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, ex presidente del Consejo de Cámaras de la Producción, que ha estado con nosotros. Hacemos una breve pausa. No se vayan, porque ya volvemos para saber qué es lo que prevé la naturaleza en los próximos días. En la página del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, se prevén lluvias de moderadas a altas en los próximos 5 días, es decir, desde ayer hasta el día domingo. Ojalá llueva, ojalá llueva. Volvemos con esa información.